El CO2 tiene varias particularidades comparado a otros refrigerantes, resaltando su alto valor de presión a las mismas temperaturas de trabajo de las sustancias convencionales. Además, sus propiedades termodinámicas, permite su uso en equipos de menor volumen, es muy atractivo su bajo costo por ser una sustancia prácticamente natural, y sobre todo su gran futuro cuando pensamos en el ambiente. En pantalla tenemos la tabla de presión y temperatura del gas refrigerante R744, CO2. Observemos con detalle los valores y comprobemos que efectivamente sus presiones son notablemente altas. Por ejemplo, para una temperatura del evaporador de menos 20 grados, menos 4 grados Fahrenheit, se necesita una presión de 18.5 bar, equivalente a 270.9 psi. Ahora, para una temperatura del evaporador de menos 10 grados, 14 grados Fahrenheit, se necesita en el evaporador una presión de 25.2 bar, equivalente a 369.37 psi. Cuando la temperatura del evaporador es de 0 grados, 32 grados Fahrenheit, se necesita en este punto, una presión de 33.5 bar, equivalente a 490.65 psi. La temperatura crítica del condensador es de cerca a 30 grados, 86 grados Fahrenheit. En este punto se observa una presión de 71.12 bar, equivalente a 1031.30 psi. La última reforma al Protocolo de Montreal, firmada por la mayoría de naciones del mundo, pone las cosas muy en claro. Los refrigerantes HFC deben desaparecer. Pero comienzan las preguntas. ¿Qué refrigerante es el más adecuado? ¿Se acabaron los refrigerantes sintéticos? Mientras tanto, el CO2 levanta la mano y comienza a demostrar que la tecnología se ha desarrollado lo suficiente para su uso y puede ser empleado en un creciente número de aplicaciones. Se considera que el CO2 es uno de los refrigerantes más útiles para aplicaciones de refrigeración en los sectores industrial y de distribución alimentaria. Esta consideración se ve reforzada por los desarrollos observados en el sector de la refrigeración. Al ser un refrigerante natural, difícilmente se retirará de circulación. Por tanto, reduce los costosos programas de gestión de refrigerantes, o los cada vez más cuantiosos impuestos sobre los refrigerantes tradicionales. Si todos los supermercados del mundo adoptasen el CO2 como refrigerante, las emisiones anuales se reducirían en más de 50 millones de toneladas, reduciendo la huella de carbono. El CO2 pertenece al grupo de los llamados refrigerantes naturales, junto al amoníaco e hidrocarburos como el propano, el metano y el agua. ¿Cuáles son las desventajas del refrigerante CO2? 1. Las altas presiones operativas y de parada son más peligrosas, y aumentan el potencial de fuga. 2. Se requieren componentes especialmente diseñados. 3. Se requieren compresores especiales debido a la mayor capacidad de refrigeración. 4. Los costos en componentes e instalación son más altos, aunque esta diferencia es cada vez menor. 5. La tubería puede incluir acero o acero inoxidable, con diferentes técnicas de unión, debido a una mayor presión. 6. Hay sistemas que requieren compresión en 2 etapas, debido a la alta temperatura de descarga del CO2. 7. Se requiere pureza del CO2 cercana al 99,99%. 8. El espesor de la pared de tubos e intercambiadores es necesario aumentarlo, para manejar las presiones más altas. 9. Se requiere un diseño cuidadoso de la instalación, para así aprovechar las propiedades especiales del CO2. 10. El proceso de condensación con CO2, por encima de 30 grados centígrados, requiere de aspectos especiales, conocidos como ciclo transcrítico. El CO2 es un refrigerante que requiere presiones de operación elevadas, para funcionar de manera eficiente. Cuando no se encuentra en funcionamiento, la temperatura ambiental puede elevarse, y exceder la temperatura y presión del punto crítico, y encontrarse en solo estado gaseoso, así puede presurizar excesivamente el sistema. Por tanto, en general, los sistemas se diseñan para soportar presiones de hasta 90 bares, y suelen equiparse con una unidad condensadora en modo paro, para mantener la presión baja. Y su máxima temperatura de condensación, con solo 31 grados centígrados. Fundamentalmente los circuitos frigoríficos con CO2 se dividen en 2 categorías.
1. Circuitos transcríticos. La parte de alta presión del circuito se sitúa por encima de 31 grados centígrados. El CO2 no logra condensar, sino se recalienta en el condensador. Las presiones del lado de alta se sitúan del orden de los 100 bar. 2. Circuitos subcríticos. La parte de alta presión de circuito se sitúan por debajo de 31 grados centígrados, lo cual limita su aplicación a climas frescos. El CO2 en el lado de alta presión condensa, y las presiones del lado de alta se sitúan del orden de 30 bar. Repasemos el ciclo subcrítico y transcrítico. Recordemos que en ambos sistemas, se utiliza el CO2 como refrigerante. La principal diferencia de ambos sistemas, es el proceso de condensación. En la aplicación subcrítica, el CO2 reacciona como cualquier otro refrigerante. Cuando se comprime facilita su condensación. Esto hace que, al perder calor, se transforme del estado gaseoso a líquido. El problema es que todo el ciclo debe realizarse a temperaturas por debajo de 31 grados centígrados, lo cual es una limitación para su uso, en zonas calientes. En la aplicación transcrítica, el CO2 funciona muy diferente a otros gases refrigerantes, porque no se condensa. Esto quiere decir, que nunca cambia su estado gaseoso. En los sistemas transcríticos, la descarga de presión del compresor es muy alta y por encima del punto crítico. Esto hace que el fluido sobrecalentado deba ser constantemente enfriado en un enfriador de gas, en vez de enfriar y condensarlo a líquido, como en un ciclo subcrítico. El fluido comprimido y refrigerado recibe una reducción en presión, por debajo del punto crítico, donde una parte del fluido se condensa en líquido, para después alimentar el evaporador. El punto crítico del CO2 supone que al sistema operar en climas fríos, donde la temperatura ambiente es inferior a la crítica de 31 grados centígrados, el sistema reportará eficiencias tan altas, como las obtenidas con los sistemas tradicionales, siendo una solución mayormente implementada, en regiones con temperaturas del ambiente cercana a 20 grados centígrados. Sin embargo, cuando la temperatura ambiente supera la crítica, el sistema funciona en régimen transcrítico, lo que obliga a trabajar con presiones superiores a 70 bares. La consecuencia directa es una reducción inmediata de la eficiencia. Para disminuir el efecto de la pérdida de eficiencia, se realizan variaciones en el ciclo, de modo de bajar la temperatura de descarga. Por ejemplo, se realiza enfriamiento intermedio, y se optimiza la condensación mediante estrangulamiento y reutilización del CO2 no condensado.